La investigación académica. Clase elaborada a partir del libro de Jorge Ramírez Caro, Cómo desarrollar una investigación académica. Parte 2. El diseño de investigación. Mi nombre es Carlos Castro. Nos vamos a concentrar en esta segunda clase en el diseño de investigación. ¿Se acuerdan? El diseño de investigación incluye la exploración y la formulación del proceso investigativo. Por lo tanto, en la exploración buscamos las áreas temáticas, nos enteramos sobre los tipos de investigación que podemos ejercer, seleccionamos un tema, elegimos un objeto de estudio, revisamos fuentes para establecer un estado de la cuestión y una teoría y metodología. Todo eso tiene que ver con la exploración. En la formulación, elaboramos un mapa de qué es lo que vamos exactamente a hacer. Nos hacemos una guía del futuro de nuestra investigación para no perdernos, para ir directamente a lo que queremos resolver, y además toda la exploración que hemos hecho nos sirve para entender cuál es el vacío del conocimiento que queremos suplir, que queremos avanzar, a dónde se queremos avanzar exactamente, y formulamos ya nuestros problemas, nuestros objetivos, nuestra hipótesis, escogemos una teoría y metodología, justamente para atacar o resolver esa problemática y lograr nuestros objetivos. Entonces vamos a analizar un poquito más en detalle qué es lo a qué nos referimos por esta formulación. Entendamos que ya hubo una búsqueda, ya leímos, ya sabemos que hay vacíos de conocimiento sobre nuestro objeto, sobre lo que queremos estudiar, y por lo tanto tenemos que formularnos este mapa, diseñar lo que continúa para poder realizar después, de acuerdo a esta hoja de ruta, poder realizar una investigación e ir de una manera ordenada. Hablemos del tema problema. El tema problema debe tener una delimitación espacial. Esta delimitación espacial, por ejemplo, nos pregunta si estamos hablando de Costa Rica, si estamos hablando de San José o si estamos hablando de Barrio Córdoba. Debe tener una delimitación temporal. ¿Estamos hablando del 2016 o del 2017 o de los últimos 5 años? Debe tener una delimitación temática. Estamos hablando del punk rock que se ha generado en la provincia de San José en el 2018 y el 2019. Debe tener una delimitación teórica. Estamos hablando del punk rock que se genera en la provincia de San José entre 1918, entre el 2018 y el 2019, pero desde una perspectiva de análisis literario, para entender la poética de sus letras. O estamos hablando de ese mismo tema-problema, pero desde un análisis sociológico, para entender la relación con su entorno y con su sociedad. O estamos hablando de esa misma temática, pero estamos haciendo un análisis puramente teórico-musical, para entender las progresiones más usadas y las formas que conllevan las canciones. O estamos haciendo un análisis semiótico, donde queremos entender cómo ciertas progresiones tonales y cierto uso de distorsión o de un determinado ritmo conlleva determinados significados que son entendidos por la comunidad. Por ejemplo, entonces un mismo objeto se puede analizar
de muchas maneras diferentes y por eso la mirada teórica es muy importante. La delimitación espacial, temporal, temática y teórica responde a las preguntas, o más bien a las preguntas, ¿cuál es el tema a tratar y qué aspecto interesa de ese tema? Entonces, vean que tratamos de especificar y ser muy, muy claros con respecto a qué es lo que vamos a analizar. Cuanto más claro sea lo que vamos a analizar, no nos vamos a perder en la investigación. Y la investigación va a ir directo a responder justo lo que tiene que responder. Es como crear un punto y sabemos que tenemos que llegar ahí. Eso es muy importante, es tener una meta y plantearse bien esta meta. Debe haber una justificación académica y grupal. Esto responde a la pregunta por qué es necesario e importante estudiar este tema. Una justificación académica debe ser porque no se ha estudiado antes o porque no se ha estudiado desde esta perspectiva histórica, perdón, teórica. Entonces, una justificación académica es porque hay un vacío de conocimiento. Un vacío de conocimiento que esta investigación pretende cubrir y pretende avanzar en el conocimiento humano. Ya hablamos la vez pasada de que una investigación debe llegar al límite del conocimiento y hacer esa frontera, hacer avanzar esa frontera. Entonces la justificación académica va por ese lado. La justificación grupal o personal, en el caso de que sea una tesis, por ejemplo, que también puede ser grupales, debe ser porque hay un interés personal de ustedes en el tema y es bueno también explicarlo. Uno nunca trabaja mejor que cuando trabaja sobre algo que lo apasiona. No es que uno esté enamorado del tema o enamorado de la temática, puede ser que sea algo que a uno le repudie, pero que uno quiere desenmascarar y quiere sacar a la luz o quiere demostrar que hay que hacer lo contrario de lo que se hace. Entonces, es esa pasión la que es necesaria. Y por lo tanto, la justificación grupal o personal debe tratar de verbalizar esa razón por la cual se quiere trabajar esa temática. Debe haber una problematización general y específica. Esto responde a las preguntas, o la pregunta más bien, ¿cuáles problemas busca resolver? Hay un vacío de conocimiento y queremos ser muy claros en qué parte de ese vacío de conocimiento queremos apuntar. ¿Qué es lo que vamos a descubrir? Y normalmente en una investigación de ciencias sociales, se plantean un objetivo general o un problema, sí, un problema general y 3 problemas específicos que se desprenden de este general. Los problemas específicos no pueden ser algo que no está a lo interno del problema general. El problema general tiene que abarcarlos todos. Tiene que abarcar todos los 3 problemas específicos. Y los problemas específicos tienen que estar englobados por el problema general. Habrá más tiempo para hablar de esto después y también en clases con otros profesores. Pero es muy importante esta relación que existe entre el problema general y los problemas específicos. Y es también una guía que nos hace no desviarnos de nuestro objetivo, el cual es realizar una investigación académica ordenada y que tenga validez científica.
Estos problemas o esta problematización corresponde a los objetivos. De hecho, creo que ya lo dije de alguna manera explicando lo anterior. Y vamos a tener un objetivo general que va a corresponder al problema general y 3 objetivos específicos que corresponden a los problemas específicos. Y aquí tratamos de resolver, o más bien nos preguntamos cuáles objetivos se pretende alcanzar con esta investigación. Es muy importante esta correlación entre los problemas y los objetivos, porque así todo va coordinado, pero no puede ser que el problema general y el objetivo general tengan aspectos que difieran, ¿verdad? Básicamente el objetivo es una frase en infinitivo y el problema es la misma frase, o la misma idea, pero en forma de pregunta. La hipótesis. La hipótesis es una respuesta preliminar y tentativa al problema general. Una hipótesis, vamos a ver, para que una investigación sea un éxito, no es que tiene que probar la hipótesis. De hecho, en muchas investigaciones no es necesaria una hipótesis. Pero en el caso de que queramos probar una hipótesis y esta hipótesis nos damos cuenta que no es así, que la respuesta es negativa, que la hipótesis está equivocada, bueno, de igual manera estamos avanzando el conocimiento humano porque estamos diciendo, o estamos demostrando más bien, que esta particular hipótesis no funciona. Y estamos de esta manera evitando que los futuros investigadores vengan por este camino y busquen otras posibles respuestas a la problemática que nosotros nos planteamos. Entonces, una hipótesis no es la forma, o sea, más bien, el que una hipótesis se compruebe o no, no es la manera por la cual se mide una investigación. Una investigación siempre debe ser honesta, con la verdad científica que trata de develar. Estado de la cuestión. Esto es importantísimo, porque si no tenemos un estado de la cuestión bien hecho, no vamos a saber cuáles son las hipótesis sobre nuestra problemática que no funcionaron con anterioridad, no vamos a saber cuál es el límite del conocimiento, a lo mejor estamos investigando algo que ya fue investigado o que fue investigado exhaustivamente con las mismas metodologías y teorías que nosotros estamos utilizando. Entonces es muy importante, si justamente vamos a investigar, caminar todo el camino que se ha recorrido antes, en determinada, por ejemplo, especialidad. Si ustedes están ya al final de su carrera y quieren van a hacer una tesis específica sobre su área de conocimiento, tienen que conocerla a fondo para poder pararse en ese límite y saber a dónde van a construir un nuevo pedazo de conocimiento. Entonces, tenemos que saber exactamente qué se ha dicho sobre el tema problema que estamos planteando. Todo lo posible. Tenemos que saber con qué aparatos críticos ha sido abordado, o sea, con qué metodologías, con qué teorías ha sido examinado ese tema problema. Para poder así definir el vacío de conocimiento existente, para poder entender dónde están las áreas donde no ha llegado el conocimiento humano. Y ahí es donde tenemos que buscar. Eso es lo complicado de la investigación. Queremos responder a la pregunta, con el estado de la cuestión, de cuál es la frontera del conocimiento. ¿Hasta dónde
han llegado los estudios previos. Vean qué enorme responsabilidad cuando estamos investigando. Tenemos que saber por dónde anduvieron los que nos precedieron y hasta dónde elaboraron cartografías, mapas del conocimiento. El estado de la cuestión es vital para el diseño de nuestra investigación y vital para poder plantearnos nuestro tema-problema y nuestra problemática, así como nuestros objetivos. Van de la mano. Cuanto más conoce uno sobre el estado de la cuestión de su tema-problema, más puede uno definir el tema-problema y más puede uno definir o entender qué es lo que no se ha abordado todavía sobre nuestro tema de interés. Entonces analicemos un poquito más el estado de la cuestión. Hablamos de un estado de la cuestión local y un estado de la cuestión global. El local son investigaciones realizadas por otros sobre nuestro tópico o problema concreto. Como nuestro interés es encontrar un vacío de conocimiento, conviene leer este estado de la cuestión local de forma minuciosa por dos razones. Una, necesitamos encontrar líneas de investigación que aún no se hayan tocado. Y dos, ocupamos trozos o aparatos críticos que nos ayuden a enfocar nuestra perspectiva. Y aquí estamos hablando de los posibles temas, problemas, objetos de estudio y de cómo estos objetos de estudio son analizados. Podemos darnos cuenta que nuestro tema problema, el punk rock, en el 2017 y 2018, en Barrio Córdoba, la creación del punk rock en Barrio Córdoba, no ha sido analizado desde una perspectiva semiótica. Sí habían sido analizados tal vez desde una perspectiva sociológica. Entonces, esta perspectiva semiótica nos interesa y queremos trabajarlo, por ejemplo. Ahora, está el otro tipo de estado de la cuestión, que es el global, que también es necesario e importante. Y el global tiene que ver con investigaciones realizadas en nuestro medio o en medios ajenos sobre objetos de estudio parecidos al nuestro. Y sobre todo se recurre a él cuando no existe estado de la cuestión local. Este estado nos puede facilitar esclarecimiento de nuestro problema, pautas teóricas y metodológicas, o sea, formas de análisis y formas de disección, instrumentos de disección. Y también nos sirve para replicar investigaciones en y con otro objeto de estudio de nuestro contexto próximo. Entonces podemos tomar cosas que fueron aplicadas, por ejemplo, para estudiar el punk rock en Alemania y tropicalizarlas y aplicarlo a nuestro contexto particular. Entonces, el estado de la cuestión va a tener este aspecto global y va a tener este aspecto local. El local es si se ha escrito específicamente sobre esta temática y el global es investigaciones sobre esta temática de otras latitudes o investigaciones de esta latitud de temas similares. Y todo esto nos genera un punto de referencia sobre el cual construir nuestro estado de la cuestión y nuestro proceso investigativo. El aparato crítico. El aparato crítico incluye el marco teórico y la metodología. Con el aparato crítico se busca iluminar el objeto de estudio.
¿A qué me refiero por esto? Una teoría nos ayuda a explicar el fenómeno que observamos. Nos ayuda a entender el fenómeno que observamos. Por ejemplo, en el caso, si estamos en ciencias duras, si estamos estudiando la física cuántica, necesitamos la teoría, justamente la teoría de la mecánica cuántica para poder explicar los fenómenos que observamos a través de la metodología, por ejemplo, de un acelerador de partículas, ¿verdad? Donde estos instrumentos gigantescos de kilómetros que aceleran partículas a velocidades casi cercanas a la velocidad de la luz y las hacen chocar unas con otras y utilizan sensores muy, muy específicos para medir, para tomar mediciones y sacar cálculos al respecto de esto. En el caso de las ciencias sociales, podemos utilizar para analizar un determinado fenómeno teoría sociológica, psicológicas, de análisis de discurso, eh, económicas, marxismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos utilizar metodologías que incluyen, por ejemplo, encuestas, entrevistas, búsqueda o sea, búsqueda bibliográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a analizar un poquito más esos aspectos. El marco teórico, podemos tener tres opciones. Podemos tener un marco contextual o antecedentes históricos. Este marco contextual o estos antecedentes históricos nos dicen desde cuándo, con respecto al tema problema, desde cuándo existe, cómo se originó y se manifestó el fenómeno que vamos a abordar y cuáles fueron las causas. Entonces estamos analizando digamos, la debacle económica del 2008 al 2009 y queremos tener un marco contextual o con antecedentes históricos que nos explique cómo fue que llegamos a esa particular coyuntura económica para poder después explicar qué es lo que ocurre con ella. Entonces necesitamos ese marco contextual. Podemos tener también un marco o referente conceptual, que tiene que ver más bien con los puntos de referencia, categorías y conceptos capitales que ayudan a enmarcar el estudio. Donde tenemos es básicamente una serie de definiciones de conceptos que van a ser muy útiles para nuestro análisis. Tenemos que explicar ciertas ideas a las que vamos a estar refiriendo. Y por lo tanto, creamos este marco conceptual. Obviamente, estas ideas no son ideas que nos inventamos nosotros mismos, igual que en el marco contextual o antecedente histórico. Y en el caso del marco conceptual, son ideas que tomamos de teorías o de pensadores que están validados, ¿verdad? por el determinado rama académica. Y también cuando hablamos del marco contextual o antecedentes históricos, hablamos de datos que son fidedignos, que están validados. Ojalá que tengamos fuentes primarias de los mismos, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros no nos inventamos ni los datos, ¿verdad? Ni nos inventamos los conceptos que vamos a manejar. A menos que estemos formulando una teoría y eso ya es otra cosa. No estamos en el momento de formular una teoría, ¿verdad? Eso ya es más allá de lo que podría ser en este curso. Y también un marco teórico puede ser una teoría propiamente dicha. Hay teorías completas que podemos tomar como un todo. Las tenemos que conocer bien, por supuesto. Y por ejemplo, podemos usar teoría marxista para explicar un determinado problema social. Podemos utilizar una teoría de psicoanálisis para explicar una determinada
para analizar una personalidad específica por ejemplo, del hablante lírico de un texto. Son teorías que vienen completas. La mecánica cuántica para analizar las partículas subatómicas, la teoría de la relatividad para referirse a los huecos negros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un marco teórico podemos tener o un marco contextual que nos habla de los antecedentes históricos del evento que queremos analizar, o un marco conceptual que nos habla de referentes conceptuales que queremos utilizar para explicar nuestro tema problema, o una teoría completa que tomamos y comprendemos y que vamos a utilizar para analizar nuestro tema problema. ¿Qué funciones cumple la teoría? La teoría describe, define cómo es el fenómeno, cómo está constituido, cómo se caracteriza, qué condiciones presenta y cómo podría presentarse. Una teoría también explica, nos dice qué funciones cumple ese fenómeno, qué sentidos genera, por qué se dan tales o cuales comportamientos, cómo se relacionan u oponen sus componentes y las implicaciones derivadas del mismo. Una teoría también predice cómo se comportaría el fenómeno si cambiaran las condiciones actuales, o si lo vemos dentro de otro contexto social, histórico y cultural. Entonces, una teoría nos sirve para describir el objeto, para explicarlo y para predecir su comportamiento. Es importante partir de una teoría que nos ayude a ordenar el fenómeno. Y por eso les digo que uno puede analizar un mismo fenómeno desde teorías diferentes, y no es que va a obtener resultados diferentes. Sí, claro que los va a obtener, pero lo que pasa es que las diferentes teorías leen cosas diferentes en el fenómeno. Y nosotros queremos saber qué es lo que queremos leer o descifrar o deducir. La metodología. La metodología se divide en las técnicas y los métodos. Las técnicas de recolección de la información y los métodos de análisis de la información. Entre las técnicas está recoger la información de campo, por ejemplo, o procesar la información bibliográfica. O puede ser combinada, ¿verdad? Y entre los métodos encontramos los métodos cuantitativos, que son, por ejemplo, cuando uno hace gráficos a partir de la información que nos da una encuesta, o cualitativos, cuando uno analiza, por ejemplo, la relación entre determinados textos. Volvamos al ejemplo del punk rock, del punk rock del barrio Córdoba, y la relación que tienen estos con la realidad social que tratan de plasmar, ¿verdad? Entonces, uno puede obtener resultados que son, digamos, más matemáticos, que tiran más hacia las ciencias duras, o más temáticos, que tiran más hacia lo que son las ciencias sociales, aunque por supuesto esto está muy mezclado. Esquema capitular. En el esquema capitular hacemos un perfil de lo que se va a tratar en cada capítulo. Y hacemos un punteo de lo que el lector encontrará en las partes de la investigación. Recordemos que tenemos 3 objetivos específicos y 3 preguntas específicas que corresponden a cada objetivo específico. Los objetivos específicos es lo que pretendemos encontrar en el desarrollo de la investigación, y las preguntas son lo que pretendemos responder. Cada objetivo específico y cada pregunta específica, ¿verdad? Les digamos, el objetivo específico 1 y la pregunta específica 1 deberían corresponder al primer capítulo, donde se va a tratar de resolver esa problemática específica, ese objetivo específico. El capítulo 2 corresponde a la pregunta específica 2 y al objetivo específico 2, y así con el 3 también. De esa manera,
el esquema capitular va también ligado a lo que ya nos hemos planteado. Y esto nos sirve o sea, como mapa para no perdernos también en el proceso de la investigación. Entonces vean que todo se deriva, todo está organizado para que sea un instrumento que funcione muy bien. La investigación, el diseño de investigación nos permite después trabajar sobre el mismo y ser, ser muy claros en lo que tenemos que resolver. Y así no nos perdemos. Bueno, volvamos al esquema general, al diagrama general de las etapas del proceso investigativo. Y vimos cómo hemos cubierto en esta clase el diseño, sobre todo la formulación del diseño. La exploración es algo que tenemos que hacer, sí o sí, para irnos acercando poco a poco al objeto de estudio, ¿verdad? Las áreas temáticas, saber sobre los tipos de investigación, tratar de ver con cuál tipo de investigación podemos estudiar nuestro problema, seleccionar claramente el tema, delimitarlo, elegir claramente el objeto de estudio, revisar las fuentes para entender mejor nuestro objeto de estudio y saber hasta dónde hemos llegado, hasta dónde ha llegado el conocimiento con respecto a ese objeto de estudio, para poder encontrar un vacío o varios vacíos y escoger cuál es la ruta que vamos a seguir. Para esta ruta vamos a necesitar una teoría y una metodología, un aparato que nos ayude a explicar el fenómeno y un aparato que nos ayude a diseccionarlo y analizarlo. Todo eso lo tenemos que hacer de alguna manera en la exploración y después tenemos que ya ponerlo, por así decirlo, en blanco y negro, definirlo en la parte de lo que son el problema general y los tres problemas específicos en el caso del trabajo que nosotros vamos a hacer. El objetivo general que debe coincidir con la problemática general y los tres objetivos específicos que deben coincidir cada uno con los problemas específicos. De esta manera, tenemos una correlación entre los problemas y los objetivos y esta correlación nos va a ayudar a elaborar lo que sería el esquema capitular propiamente, ¿verdad? ¿De qué va a tratar cada capítulo? Los capítulos van a tratar de resolver los problemas y de llegar a los objetivos. También es necesario, no siempre, pero a veces es necesario una hipótesis, una posible solución a la problemática que uno plantea. Esta hipótesis se va a probar como válida o se va a descartar. No es importante probar la hipótesis como válida a toda costa. De hecho, el método científico consiste también en desaprobar las hipótesis que no son válidas y eso es parte del progreso de lo que sería el conocimiento humano. Y eso sería la parte que corresponde al diseño, ¿verdad? Tanto la exploración como la formulación, ¿verdad? La exploración donde nos acercamos al objeto y la formulación donde ya definimos claramente cuáles son las directrices que vamos a seguir en este proceso. Y aquí una hoja de ruta para el diseño de la investigación, ¿verdad? Esta hoja de ruta está calculada para estudiantes de primer año, tanto de generales como del curso de técnicas de investigación de la Escuela de Música. Entonces, por ejemplo, dice, situarnos en las lecturas del curso para entender de dónde partimos. Escoger un eje temático sobre el cual tengamos inquietudes particulares y nos sintamos motivados a estudiar. ¿Verdad? Esto es importante. Yo hablé de la motivación del estudio, lo importante que es que lo que uno estudie sea algo que a uno le interese. Rastrear fuentes bibliográficas con el fin de darnos cuenta de A, qué se ha dicho sobre ese tema o problema, B, con qué teoría y metodología ha sido abordado, y C,
qué no se ha dicho sobre ese tema problema. Recordemos que necesitamos saber cuál es la frontera del conocimiento. Necesitamos saber sobre nuestro tema específico. Necesitamos saber con qué teorías y metodologías ha sido abordado para no repetirnos en este caso, ¿verdad? Y trabajar tal vez con otra teoría, el mismo problema, o trabajar un problema diferente con una metodología que ya ha sido utilizada, análoga, que nos puede servir. Un problema análogo con una teoría que ya ha sido utilizada. Y también es muy importante saber qué no se ha dicho justamente para elaborar esa parte que tiene que ver con la investigación. Saber hacia dónde vamos, aunque ese camino sea un vacío, ¿verdad? Es la forma de crear, es la forma de investigar y de avanzar en el campo específico del conocimiento en el que estemos haciendo la investigación. Hay que escoger claramente el objeto de estudio. Ya hablamos de la delimitación del objeto de estudio, tanto temporal como espacial, como temática. Para tener claras las preguntas que podemos formular y que deseamos resolver, para tener claros los objetivos y los problemas. Buscamos un aparato crítico con el cual abordar el tema problema. El aparato crítico constituye de una teoría y una metodología. Plantear los problemas, tanto general como específicos. Hablamos de un problema general y 3 problemas específicos, como mínimo. Formular una hipótesis que responda al problema. Esto nos sirve muchas veces de guía. Como he dicho, depende de la naturaleza del problema, tal vez no es necesario. Establecer objetivos general y específicos. Estos objetivos corresponden con los problemas. Los problemas y los objetivos son dos maneras de ver un mismo fenómeno. El objetivo es lo que se quiere lograr y el problema es la problematización de ese objetivo. Elaborar un esquema capitular. Esto para mantener el orden. Vean que esto es un instrumento que nos obliga a tener un orden muy específico, ¿verdad? Dentro de lo que sería el método científico. Elaborar un esquema capitular de qué va a tratar cada capítulo y este esquema capitular va a estar relacionado tanto con los problemas como con las preguntas. De tal manera que el capítulo 1 responde la pregunta 1 y logra el objetivo 1. El capítulo 2 logra el objetivo 2 y responde la pregunta 2 y así con el 3 también. Y de esta manera es como ya sabemos, aunque no tengamos las respuestas, qué es lo que tenemos que hacer en cada capítulo, a qué nos vamos a abocar. Es necesario programar las tareas a realizar, o sea, realizar un cronograma en el que se detalle qué hacer y en qué momento o en cuánto tiempo. Esto es vital porque normalmente tenemos fechas límites de entrega de trabajo, ya sea si uno está en una academia o si se le va a publicar un libro, ya hay un contrato para publicarse en tal fecha, o si es una investigación pagada por alguien, quiere resultados para determinadas fechas. Entonces es importante tener un cronograma y tratar de cumplirlo para lograr los objetivos en el tiempo debido. También, esto es importante también, y no es poca cosa, calcular el costo económico de la investigación para ver si es viable. O sea, si yo quiero hacer una investigación sobre Bocas del Toro en Panamá y necesito estar viajando constantemente para crear para hacer un trabajo de campo, pues tal vez para motivos de una investigación de primer año de la Universidad de Costa Rica, tal vez no es necesario y además tal vez sería muy caro para el estudiante. Entonces, eso hay que
Eso es parte de lo que hay que poner en la balanza a la hora de escoger un tema de estudio. Y disculpen el sonidito de ahora, pero es que tengo gatitos que tienen pocas semanas. Y bueno, y con ese sonido de los gatitos, vamos a terminar esta, esta segunda clase que trató específicamente sobre el diseño de investigación. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias.